Cordial saludo, estimado profesor, estimados compañeros. Mucho gusto, me presento, soy Ricardo Morales, soy estudiante de posgrado de Seguridad en la Información. Mediante el presente video vamos a resolver un cuestionario correspondiente a la materia de modelos y estándares de seguridad de la información de la primera unidad. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a resolver la primera pregunta que hace referencia a ¿cuál es la situación de la seguridad informática en Colombia? Bueno, pues digamos que la seguridad informática es un término que no es aplicado en todas las empresas, debido a que este término, este concepto solamente ha sido aplicado en entidades como entidades bancarias, entidades financieras, entidades gubernamentales, entidades que ya manejan grandes volúmenes de información y saben el riesgo, saben de pronto la vulnerabilidad que genera donde pues cualquier persona tuviera acceso a este tipo de información. Entonces, pues ya, por ejemplo, empresas que se dedican a otro tipo de actividades económicas realmente no le ven algún valor agregado ya como, como hacer una inversión en este tipo de riesgos. Debido a que, pues, digamos que falta de conocimiento o porque ya pues de pronto es simplemente no es un tema de su interés, de lo cual considero que es un gran error, porque pues hoy en día, pues sea una empresa pequeña, sea una empresa mediana o sea una empresa grande, se está generando grandes volúmenes de información y pues normalmente lo hacen a través de diferentes aplicaciones. Y pues digamos que una persona que sí sepa darle alguna utilidad a la información que se encuentra almacenada sobre estas aplicaciones, pues de alguna u otra manera pues podría encontrar algún beneficio, ya sea económico o ya sea de pronto un beneficio para poder vender este tipo de información a otras entidades. Digamos que en seguridad informática, pues como hay organizaciones, hay empresas que si tienen definidos bien sus estándares, si manejan bien una normatividad, hay empresas donde realmente no lo hacen, no lo aplican, simplemente porque su actividad económica no depende precisamente de ello o porque simplemente no le den como un valor agregado hacer una inversión en estos temas. A lo que considero que es un gran error, porque por lo que ha dicho anteriormente y también por la misma razón de que digamos que si yo tengo una empresa donde pues yo manejo productos de tecnología o pues tengo un área de tecnología como tal, pues toda la información que me pueda generar como un área de contabilidad o un área de recursos humanos, como un área de tesorería, pues esta información debe estar almacenada y debe estar resguardada con el propósito de que ninguna persona pueda, pueda ingresar a ella. Entonces pues eh, de acuerdo a esa pregunta pues sí deja como una serie de incógnitas que se podrían aplicar sobre diferentes empresas. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, que hace referencia a cuáles son los componentes de un análisis de riesgo. Bueno, digamos que en la actualidad las personas que tenemos un poco de conocimiento en cuanto a normatividad, en cuanto a análisis de riesgos, pues nosotros tenemos identificados que un análisis de riesgos se puede realizar dependiendo ya de las diferentes normativas o de las diferentes eh, certificaciones o normas que existen a nivel global. Es decir, les pongo un ejemplo en particular que, por ejemplo, si yo quiero hacer que mi empresa se certifique en una ISO 27001, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues entonces nosotros para poder hacer un análisis de riesgo eh, hacemos uso de, de los dominios y de las políticas que maneja esta certificación con el propósito de que nosotros podamos hacer como una lista de verificación y dependiendo de esa lista de verificación nosotros podríamos hacer inicialmente una auditoría interna donde podríamos analizar cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son las desventajas
que tendríamos en ese momento. ¿Eso con el propósito de qué? Eso ya con el propósito de mitigar y evitar o de pronto minimizar unos posibles ataques que podrían ver afectadas a diferentes organizaciones. Entonces, ¿en qué consisten esas actividades? Entonces, supongamos que manejando ya la norma, la ISO 27001, una de sus normativas dice que cuando se maneja el desarrollo de software, ellas deben manejar ambientes separados. Eso con el propósito de que ya es el ambiente de producción pues, esté debidamente controlado, esté debidamente protegido, que haya un ambiente de desarrollo donde pues un área de calidad pueda realizar diferentes tipos de pruebas y un área de pruebas, un ambiente de pruebas que es donde pues todo el mundo va a poder tener acceso, donde se están manejando datos irreales, datos ficticios y que no se vaya a ver implicado eh, el riesgo de la información de los clientes en ese ambiente. Entonces pues básicamente con este tipo de actividades nosotros podemos hacer identificar riesgos y podemos mitigar y podemos minimizar el impacto que podría tener dado el caso de que se llegase a presentar una situación de estas. La siguiente pregunta hace referencia a metodologías para la gestión de riesgo. Entonces, digamos que a nivel internacional existen varias metodologías y existen varias normas que lo que consisten y lo que nos permiten es hacer identificar estos tipos de riesgos y cómo podríamos aplicarlos y cómo podríamos mitigar y cómo podríamos eh, solventar dado de pronto una, un ataque o la incorporación de un virus o un malware que puedan verse afectados en las organizaciones. Entonces, entre las metodologías nosotros encontramos la ISO 27001, también encontramos ya metodologías que hacen referencia a nivel de servicio, que es como la ITIL. También encontramos metodologías a nivel de procesos, que es como la COVID. También de acuerdo a estas metodologías, a estos estándares internacionales, podríamos también nosotros realizar como una política de seguridad, una política de accesos y también podríamos manejar conceptos importantes como lo es análisis y implementación de políticas de seguridad para la restricción y para garantizar de pronto el buen uso y que se me fue la palabra, el buen uso y el buen acceso de los operarios a todo este tipo de información. Entonces, de acuerdo a estos estándares, de estas metodologías, ellos normalmente manejan un plan de trabajo. Ahora ya de pronto pues si estas metodologías o estos planes no se pueden adecuar a una organización, fácilmente lo que podría hacer una organización puede contratar un servicio de consultoría con el propósito de que pueda garantizar en el momento de que si desea certificarse en alguna de estos estándares, pues pueda garantizar el éxito mediante una previa auditoría interna. Una vez haya hecho la auditoría interna, pues pueda contratar a un tercero que le pueda hacer la auditoría para que le pueda decir cómo en qué aspectos podría estar fallando, y ya una vez haya mitigado, ya una vez haya controlado todo lo que son eh, hallazgos eh, hallazgos bueno, pruebas no favorables, se puedan corregir y puedan garantizar el éxito de, de la certificación internacional que la organización está buscando. Entonces, pues de acuerdo a estas metodologías, una organización puede certificarse, y de acuerdo a esta certificación, pues es una gran acreditación que le puede brindar apoyo o le puede generar un nivel de confianza a sus clientes, porque eso significa que dentro de sus procesos o dentro de sus políticas pues están debidamente organizados.
La siguiente pregunta hace referencia a la importancia de un sistema de gestión de información de una organización. Entonces, pues dentro de la importancia y dentro de las metodologías que nosotros también podríamos incorporar para lograr un buen manejo, encontramos como metodologías como TOGAF, que es una de las más populares, o para este caso podríamos evidenciar el diagrama que estamos viendo en la diapositiva, que ya es un ciclo que realmente no tiene fin, porque digamos que es un proceso en el que está en una mejora constante, en donde consiste inicialmente primero en planificar. Ya una vez nosotros tengamos identificado qué es lo que debemos hacer, ahí sí pasamos a un plan de ejecución, donde ya en la parte de ejecución pues simplemente se verifica que lo que se esté planeando efectivamente se esté realizando de la forma que debe hacerse. Ya una vez realizado esto, pues pasamos a verificar y a evaluar cómo se encuentra organizado nuestro sistema de gestión de información, y finalmente pues actuamos y organizamos de tal forma de que garanticemos de que nuestro sistema de gestión de información se encuentra organizado. Digamos que a raíz de mi experiencia y de pronto en el proceso que he tenido al pasar en diferentes organizaciones, lo que sabemos es que la información es uno de los activos más preciados que maneja una organización, debido a que digamos que a raíz de la información es básicamente cómo funciona una empresa. Y entonces digamos que en muchas organizaciones ellos no saben en dónde se encuentra su información. Entonces es a raíz de aquí donde pues nosotros como expertos del área podríamos indicarle cómo debe organizarla, cómo debe clasificarla, eh, cómo debe, cómo debe tratarla y cómo debe manejarla de acuerdo al tipo de información que está manejando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones digamos que la información existe, pero la información está sobre las personas que trabajan dentro de la organización, o simplemente la tienen pero no la tienen clasificada. Entonces digamos que con metodologías de organización y con métodos de indexación nos permite una fácil búsqueda, una fácil organización, y podríamos garantizar que la información se le está dando un buen manejo y pues nos está generando el valor adicional que nosotros estamos buscando como tal de ellos. La siguiente pregunta hace referencia a cuáles son los entes certificadores de la ISO 27001. Digamos que centrándonos aquí como tal lo que es en Colombia pues encontramos diferentes entes certificadores, dentro de los cuales encontramos SGS, que es uno de los grandes certificadores acá de este país. También encontramos certificadores como lo es Incontec, y también encontramos certificadores como BVQU de Colombia Limitada, y el otro ente certificador se llama eh, Collecte Certificadora Service Limitada también. Pues también hay diferentes entidades certificadores que también prestan sus servicios a nivel de consultoría. eh, Se me fue el nombre en ese momento, pero no solamente en ISO 27001, sino en certificaciones también como ITIL, en certificaciones como la COVID, o también certificaciones como CMMI, que son procesos de maduración de software, y son certificaciones que garantizan que una organización pues maneja sus procesos y pues se encuentra debidamente todo bien organizado. Entonces pues básicamente en esto consiste estas certificaciones. Espero que les haya gustado las respuestas. Espero que pues si hayan dudas pues me las puedan hacer saber. Igualmente pues este es un periodo de aprendizaje, este es un aprendizaje mutuo donde tanto el tutor como mis compañeros podemos ir aprendiendo progresivamente, y espero que les haya gustado mi video. Feliz día y que se encuentren muy bien. Hasta luego, muchas gracias.